Durante esta semana y los días anteriores se ha convertido esta oración: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves, y en una segunda oración se dice: es la violencia que ves. Es feminicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación. Y luego de esta frase sigue la alta, conmovedora estrofa y vibrante coro que dice: la culpa no era mía, ni en dónde estaba, ni cómo vestía. Repetida 4 veces para luego señalar nuevamente de forma contundente: el violador eras tú. Fue creada por el colectivo de mujeres chilenas autodenominado Las Tesis, y que ha dado vuelta al mundo porque carga un mensaje de exigencia social muy fuerte que involucra muchos elementos de justamente las tesis que explican la relación y las relaciones hombre-mujer, los roles de género, la dominación masculina, el patriarcado y la violencia de género hacia las mujeres. Estamos en Humanamente. Mi nombre es Erika Claire Caicero. Quédense con nosotros. Humanamente es este segmento que se produce entre la Universidad Iberoamericana de Tijuana y PSN. Bienvenidos nuevamente. Y estaba hablando del himno que se ha viralizado en los últimos días, en esta última semana, después de la conmemoración de la lucha en contra de la violencia de género hacia las mujeres, y que con alta creatividad muestra un mensaje, esta canción que hasta pegajosa y que se ha reproducido en todo nuestro país, muestra un mensaje en el que hay varios elementos que convergen. Uno de estos elementos tiene que ver con la complicidad del Estado para la justicia, para el ejercicio de la justicia ante los asesinatos cometidos hacia diferentes mujeres. Incluye un mensaje de impunidad, incluye un mensaje en el que se requiere de sensibilizar sobre que las asesinadas mujeres son culpables de lo que les ha ocurrido. Incluye un mensaje también en el que quienes han sido responsables de quitarle la vida han sido precisamente los hombres, pero no cualquier hombre, sino los hombres sumidos dentro de este sistema que es el sistema en el que vivimos, el sistema patriarcal. Y esto cabe mencionar, no para dar una repetición en un tono musical y continuar dentro de un tren de viralización, sino que es para dar eco a esas voces de exigencia que continúan apareciendo porque la justicia no se ha presentado en la mayoría de los casos. ¿Y cómo resuena en México? Resuena en un México que se ubica como el segundo país más violento para las mujeres en toda Latinoamérica, solamente después de Brasilia, según los datos que contamos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y estamos hablando de que en lo que va del año, en este 2019, se reportan que hay 3,000 mujeres que han sido asesinadas, y de las cuales 726 están siendo tratadas desde la perspectiva jurídica como feminicidios. Las otras como homicidios dolosos. Y lo que podemos entender sobre estas víctimas, que fueron lo que las autoridades han dicho sobre estos feminicidios, es que la mayoría de los casos, los motivos que se registraron tuvieron que ver con asesinato por celos, asesinato por violencia familiar, por asesinatos por personas cercanas al propio círculo familiar, parejas sentimentales, novios, concubinos y esposos. Entonces esto nos está hablando de esta canción que resuena aquí en todo México y que se torna muy conmovedora y que se adopta como un himno para la pelea feminista en contra de los feminicidios, porque
pues nos está hablando de que los asesinos han sido precisamente esas personas en las que muchas de las veces esas mujeres más confiaban. Y de ahí que se haga ese señalamiento que puede resultar ofensivo para algunos porque se autoasumen como que pues ellos no han asesinado a ninguna mujer, ellos no han sido los causantes de esa serie de asesinatos, y sin embargo aparece una serie de faltas al análisis de comprenderse dentro de un sistema que nos está afectando no solamente a las mujeres que han asesinado y a las que somos susceptibles de acoso callejero o de hostigamiento o de cualquier otra forma de violencia de género ejercida hacia las mujeres, sino que también los hombres se convierten en víctimas de este sistema. Y eso es lo que estoy analizando en esta emisión, porque justamente hay que desentrañar cada uno de los elementos que se contienen, porque, por ejemplo, una de las autoras que son parte de las tesis feministas que este colectivo de mujeres que crearon la canción siguen y seguramente han leído, y así muchas de nosotras, es esta autora latinoamericana Rita Segato, que ha sido una de las más principales estudiosas en cuanto a violencia de género hacia las mujeres se refiere. Y ella señaló hace, si no me equivoco, el año pasado, cuando estuvo en un seminario en la Ibero Ciudad de México, que no se trata solamente de un problema de impunidad, y más bien ella decía que estamos hablando de un espectáculo de impunidad, que es exactamente lo contrario a la impunidad. Esta exhibición vista de todos de que existe impunidad. Y luego el responder a la pregunta de por qué existe impunidad, pues justamente porque existe la capacidad de un control irrestricto, territorial, polidireccional, sobre un espacio local y territorial. ¿Esto qué es lo que implica? Estamos hablando de que si hay un control irrestricto para el ejercicio de un poder, estamos hablando ya de relaciones que están siendo marcadas por un género que a su vez está ligado a un sexo con el que se nace. Entonces, hay otras variables que aquí podemos observar en esta enunciación del sexo que tenemos y el rol que desempeñamos, porque vamos a encontrar que en los orígenes de nuestra propia sociedad, así como Horacio hablaba sobre los mitos griegos, pues nosotros tenemos mitos fundacionales que son parte de nuestra forma de entendernos cuando nos relacionamos hombres, mujeres, o nos relacionamos en general con la sociedad. Y Segato se va al mito fundacional bíblico de Eva. Dice ella que la historia del castigo a la desobediencia femenina es parte de esa reacción que se tiene por parte de los hombres que sienten que deberían de estar ejerciendo el disciplinamiento hacia los cuerpos de las mujeres. Dice Segato que cuando Eva es castigada, ¿comienza o termina el mundo? Es el cuestionamiento que se hace ella, porque dice ella que es una ficción que debe de ser narrada para sostener la idea de que las mujeres necesitamos ser disciplinadas por los hombres. Entonces, si los hombres, en este caso Adán, pues quien es toda cultura, toda razón y toda posibilidad de seguir las reglas, pues a la mujer que no las ha cumplido, pues la tiene que castigar de alguna u otra forma, y es algo que se reproduce de generación en generación y en cada uno de los componentes que mantienen nuestra historia. Entonces, la violación sería una extensión de este pensamiento, diría esta y otras autoras. Un acto en el que el violador es quien imparte la moral. Es porque está haciendo lo correcto. ¿Por qué está haciendo lo correcto? Porque se le está presentando una mujer que se estaba saliendo de la disciplina que tenía que haber seguido. Si, por ejemplo, un hombre mata a su esposa, lo más seguro, y esto es también una parte que contienen algunas de las protestas, es que exista algún juez que va a justificar el acto del asesinato porque a lo mejor le fue infiel. Probablemente lo sacó de sus casillas. Cualquiera se sacaría de sus casillas con semejantes mujeres histéricas. Es parte de algunos de las afirmaciones que hacen
cuando defienden casos que no tendrían que ser y no son jamás indefendibles. Entonces, lo correcto, por ejemplo, es que su esposa le coqueteó a alguna otra persona, es que salió a la calle sin autorización del marido y se puso en riesgo. Entonces, al pasar por un pasillo oscuro, le empezaron a gritar y había un grupo de hombres borrachos que, pues, como se sobreentiende, que tienen una libido mayor al de las mujeres, pues no aguantaron los deseos, las ganas y se le fueron encima. Entonces, la violación que padeció, pues la merecía, ¿sí? Son el tipo de cuestionamientos que aparecen y que parecieran ser en el momento en el que yo los enuncio como una exageración o una caricaturización de lo que está sucediendo, pero no lo son. Es una representación de lo que ocurre y de los argumentos que no tienen ninguna fundamentación, pero que sí se utilizan constantemente para defender casos, repito, indefendibles. Entonces, el castigo que le corresponde a estas mujeres es, pues, simplemente lo que sucede, es la consecuencia de esto. Entonces, aquí cabría regresarse un poco a las teóricas que hablan sobre esta distinción, sobre la definición del género. Me voy hacia John Scott, que es uno de los clásicos dentro de las teorías de género. Habla de que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en la diferencia que nos distinguen los sexos. De ahí se construye de una manera compleja porque tiene al menos 4 elementos, es lo que señala Scott. Los símbolos culturalmente disponibles, y aquí podría pensar en lo culturalmente disponible que tenemos las mexicanas, como la Virgen María, como un modelo ejemplar de mujer o un modelo a seguir por la misma virtuosidad de haber sido inmaculada, y también el de la Virgen de Guadalupe, la madre ejemplar, como pues la guadalupana, que siempre está a la vista de cualquier necesidad que tengamos los mexicanos, sus hijos. Estos son los símbolos que tenemos disponibles. Pero además de los símbolos que tenemos disponibles, el género se construye de los conceptos normativos que traducen e interpretan los significados de estos símbolos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Pues vamos traduciendo en que si yo no me voy conduciendo hacia el terreno de la maternidad o si no me voy conduciendo al terreno de la protección, pues hay una serie de normas que estoy infringiendo. No estoy cumpliéndolas y tengo más bien que apegarme a ellas. Y son normas en las que no necesariamente se me va a meter a la cárcel por no hacerlo, pero son normas en las que me van a castigar en mi casa, me van a rechazar, a lo mejor me van a obligar incluso a tener algún tipo de matrimonio con alguna persona en la que ya se haya generado algún acuerdo para que yo ya sea una mujer verdadera, por ejemplo. Luego están los conceptos. Luego de estos conceptos normativos hay una construcción del contexto económico, político, social, y aquí, aun cuando no lo menciona explícitamente Scott, sí podría yo derivar que aquí tendría que ver con la posición social, la clase social en la que me encuentre, el ingreso socioeconómico, el linaje de mi familia, si tengo o no tengo un apellido, si estoy viviendo en un contexto eminentemente capitalista o socialista, y cuáles las libertades que tengo o que puedo ejercer como mujer en un mundo político. Por ejemplo, el hecho de que tengamos la posibilidad de hacer el sufragio desde hace no mucho. Sí, hace poco más de 50 años. Entonces también se va a construir la identidad según las necesidades del contexto y según lo que me vaya a exigir dicho contexto. No es lo mismo que yo haya nacido justamente como una bendición para mi familia porque sé que soy la posibilidad de que sea un producto de venta en un contexto de muchas carencias. Y entonces, en ese sentido, soy una gran bendición porque voy a ayudar a que mi familia pueda comer o tener a lo mejor un nuevo animal, porque me ha sido designada en mi contexto esa posibilidad de sacar a mi familia adelante por el simple hecho de haber sido vendida, por ejemplo. O en otro contexto en el que soy un producto sexual y tengo que mantenerme en el mercado activa y totalmente accesible
para todo el mercado que se presenta de los hombres, ¿no? Entonces hay diferentes formas de entenderlo, pero según el contexto es como va a ser mi marca de género. Y por supuesto la que se construye desde la propia identidad subjetiva. Entonces en este contexto, cuando estoy hablando de una identidad subjetiva, entran en juego todos estos elementos constitutivos del contexto, de los mitos fundacionales, de la historia misma de mi familia, de la historia del país en el que habito. Y aquí entra también las funciones que desempeñan los hombres y las mujeres dentro de los contextos sociales. Por ejemplo, Bourdieu analizó el baile de los solteros y también lo hace en la dominación masculina, cómo es que estos roles que ejercen, y aquí es donde entra el asunto que decía que el patriarcado o el sistema de sexo-género que vivimos es también perjudicial no solamente para las mujeres que asesinan, sino también para los hombres que después del tiempo se convierten en asesinos. En el peor de los casos, porque ellos tienen que cumplir una función, por ejemplo, en el contexto rural que analiza Bourdieu, en el que tienen que mantenerse los primogénitos, mantener el linaje de la familia y mantener el patrimonio pues de todo el contexto familiar. Entonces la responsabilidad está sobre sus espaldas, está sobre ellos y tienen que pues seguir esa función que desempeñan. Entonces aquí podríamos encontrar algunos elementos de análisis en el que también podríamos hacer partícipe a otros autores, como por ejemplo Foucault, cuando habla de este análisis que hace como de vigilar y castigar, cuando nos encontramos en una forma de disciplinamiento constante y que la sociedad misma podría entenderse como un panóptico en el que nos estamos vigilando los unos a los otros y ver si esas funciones que tendríamos que desempeñar son las funciones que estamos verdaderamente cumpliendo. Entonces, vigilar y castigar constantemente entre unos y otros es algo que pesa en los roles de género y es algo que pesa al ver el resultado de este sistema en el que las características adecuadas, como lo señalaría Guy Rubin, son adecuadas para hombres y adecuadas para mujeres. Por ejemplo, nosotros como de nuestra naturaleza, por ser mujeres, tenemos más esta cuestión instintiva y de naturaleza, es lo que entendería el común, y los hombres más este elemento de cultura. Este elemento que evidentemente lo que hace pasar es una serie de categorías que van a ser mutuamente excluyentes y se convierten en sistemas binarios que se analizan de esta forma. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que las mujeres estaremos vinculadas a la reproducción, al cuidado, a la crianza y el mantenimiento del hogar, en tanto que los hombres van a estar a cargo de las funciones de proveer de todos los elementos que van a permitir esos otros. Pero también en una sociedad en la que, por ejemplo, la mujer, esto lo que involucra es que la mujer tiene que estar preparada para el cuidado y ser un modelo de ese cuidado y un modelo moral, por ejemplo, en nuestra cultura y que se comparte con todo Latinoamérica. Es aquella que no sale de la posibilidad, por ejemplo, la mujer no tiene que salir de noche, las mujeres se tienen que dar a respetar. Por ejemplo, se pueden decir cosas como: esa mujer está disminuyendo su valor al salir con tantos hombres, nadie va a quererla para casarse. Esa mujer parece como si fuera de la calle. Incluso en ese constructo de que la mujer no es de la calle, el hombre es el que es en la calle, y ahí entra otro elemento binario, la mujer de lo privado y el hombre de lo público. Tenemos estos elementos para analizar. Pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres, si salen con muchas mujeres, son hombres muy viriles que van a tener y van a saber además cómo defenderse en la calle, el espacio que les pertenece. El hombre entonces también podría convertirse en un arma para matar. Tiene que estar preparado para ello. Si alguien lo provoca, tendría que defenderse por sí mismo porque al fin y al cabo sabe hacerlo. Los hombres también se les enseña a que no deben de expresar sus emociones, pueden sentirlo pero no pueden llorar. Y de ahí que tengamos en estas épocas que los métodos más eficaces que se cometen, y esto también nos está hablando de los índices de suicidio en nuestra sociedad, son los de los hombres. Los hombres se suicidan más, las mujeres lo intentan más.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un sistema de sexo-género que convierte a hombres incapaces de expresar sus emociones y cuando las expresan lo hacen de una manera letal, de tal forma que se convierten en depredadores y que parece ser como que es la única opción y alternativa, pero nosotros proponemos en Humanamente y en general, como me parece que también es el mensaje que no se debe de malinterpretar, que si los hombres están siendo en estos momentos los asesinos, no se trata de que ahora sean mujeres y hombres los asesinos, sino que se trata de que pensemos en una forma colectiva en la que nos convirtamos en aliados los unos a los otros. Por el momento, por ejemplo, Segato propone que la única forma de salvarnos es mediante la amistad entre las mujeres. Pero ¿por qué no generar alianzas entre las mujeres y los hombres en las que los hombres también señalen el patriarcado, el machismo, la misoginia que se presenta entre sus congéneres? Que se hagan exhibiciones de aquellos y que no les hablen, que les apliquen la ley del hielo a todos aquellos que saben que violentan a las mujeres que consideran sus mujeres. Y que por el hecho de generar empatía, no se generan acciones concretas en las que se involucran en la erradicación de este mal que es los feminicidios, la violencia de género ejercida hacia las mujeres. No es una cosa de competencias ni de generar rivalidades ni movimientos separatistas, pero se trata más bien de analizar en lo profundo cuáles han sido las causas que han llevado a que se entienda que las mujeres sean víctimas de violencia y los hombres han sido hasta este momento los victimarios de este caso. Seamos ahora hombres y mujeres que salgamos a defendernos mutuamente y que generemos alianzas para la erradicación de cualquier tipo de violencia y empezando por esta violencia de género hacia las mujeres.